Listo, muchachos, vamos a continuar. Les decía, pero se cortó, que yo quiero dejarles que esta tarea, la tarea 1 del tema 2, sea libre, ustedes puedan abarcar el número de hojas que ustedes consideren necesarios para darle un buen repaso a lo que son los números reales, su representación y sus principales propiedades. Al menos unas 2 hojitas, sí. Una donde pongan el esquema, otra donde representen cada uno de los conjuntos de los que constan los números reales, algunos ejemplos de cada uno de los conjuntos, que se esmeren, ¿no? Y que pongan también un resumen de las propiedades principales. Todo esto a mano y en su libreta. ¿Les parece bien? ¿Alguna duda de esta tarea? Del tema 2. ¿Alguna duda, muchachos? Maestra, Dígame. entonces, ¿cuándo va a ser el examen? Pues lo íbamos a discutir. Si quiere, acuérdame ahorita como, en unos 10 minutitos para que ya estén, bueno, ya se reunieron los 21 que estábamos ahorita. Todos, por favor, acuérdense de poner su nombre completo en el chat para que sea su pase de lista. Si en la clase de hoy se está batallando un poquito con el internet, me estaban avisando algunos de sus compañeros que no hayan podido entrar, porque sí está batallando con el internet. Toda esta semana ha estado muy pesado, lo del internet ha estado fallando. No sé si batallaron para subir la tarea 3. Yo sí, maestra. Yo no. Como algunos metieron las gráficas de GeoGebra, se hacían archivos muy grandes, entonces lo que me están comentando sus compañeros que hicieron para resolver ese problema fue que hicieron varios archivos. Entonces, para cuando les pase, para que no batallen, pueden subir varios archivos en la tarea y que no les quede un solo archivo muy pesado, pueden dividirlo en varios archivos y subir todos los archivos a la tarea. Por si algún día tienen así problema de que no se quiera subir, o es el internet, porque a veces también nos falla el internet, o es que los archivos son muy pesados, sobre todo cuando hay muchas imágenes, sí se vuelven archivos muy pesados, y pues les quería comentar esto, ¿no? Cómo lo resolvieron sus compañeros. ¿Alguna duda, muchachos? Se vale. Tienen que repasar. Déjenme checar. Tienen que repasar un buen lo que estuvimos abarcando para el examen. No sé qué día les consideren bien. La próxima semana, ¿cómo andan de exámenes?
Creo que vamos a tener uno nada más. Bueno, que nos han dicho. Ok. ¿Qué día no saben? Chéquenle por favor ahí para ver si podemos hacer un espacio para el examen de nosotros. ¿Qué día tienen su examen para checar? ¿Qué día podemos presentar? Es que creo que en sí no nos han dicho un día exacto, maestro. Nada más nos dijeron también igual que para la próxima semana ya tendremos examen. Ah, ok, no les han dicho nada. Otra cosa es que podemos, no sé cómo anden los viernes de clases. Como mi examen, si es algo largo, por ejemplo, el grupo A decidió hacerlo el viernes porque tienen más tiempo disponible, pero no sé su grupo cómo anda el viernes de tiempo. Les digo, mi examen dura como 4 horas. Entonces, el viernes, ¿qué tal andan de clases? Yo preocupada porque tengan espacio para dedicarle más tiempo, ¿no? Al examen que sí está algo largo. Clase como tal, nada más tenemos, creo que una o dos, ya lo demás son puras asesorías. Ah, ok. ¿Y a partir de qué horas estarían desocupados? Deje, reviso el horario. Sí, por favor.
quieren presentar otro día, no sé. Ustedes Maestra, de clases terminamos a las 11, pero tenemos una conferencia con el profe a esa hora, con el profe Chago. a las 11 y se terminaría. Ujú. Sí, a las 11 terminamos clases. La conferencia no sabe de qué hora hasta qué hora son. No, nunca hay como un tiempo bien establecido, pero pues no, creo unas 2 horas más o menos. Ok, entonces, pues es que no sé si yo tenía la esperanza de que tuvieran un espacio en la mañana, porque ya para el viernes en la tarde se me hace algo pesado, un examen pesado para el viernes en la tarde, ya están más cansados, con tantas actividades. ¿Algún otro día que tengan ligero de clases, no sé, Pero ¿para cuándo sería? ¿Para esta semana o para la siguiente? para la siguiente? Creo que el jueves no está tan pesado. Déjeme revisar el horario también de ese. Creo que ahí sí hay chance. El próximo jueves a las 10. A las 10 se desocuparían. ¿Qué les parece, muchachos? O si no, o si quieren más tiempo para repasar un poco el contenido, lo podríamos dejar. Si los jueves tienen más tiempo, no sé si qué les parezca, no la próxima semana, sino la que sigue, el día 22, que también es jueves, y si tienen un poquito más de tiempo, que puedan repasar toda la próxima semana, terminar la tarea 4 y terminar la tarea 5, que son las tareas de ecuaciones paramétricas en 2D. Acuérdense que la tarea 5 es un solo problema que van a hacer de la gráfica de una recta en 3D. Nada más que se las pedí en la libreta y se las pedí también en GeoGebra, como la que hicimos aquí la clase pasada, en clase. Entonces, la tarea 5 es un solo problema y la tarea 4 son 5 gráficas de ecuaciones paramétricas en 2D. Entonces, realmente, ya con esas tareas ya tendrían todo listo para presentar, estudiar todas sus tareas. ¿Les parece que quieren presentar la próxima semana o hasta la que sigue? Ustedes me dicen. Ya se me fueron a almorzar, ¿verdad? No, maestra. Ni Es encuentran que forma. estábamos hablando en el grupo, maestra, para ponernos de acuerdo todos. Ah, ok. Pues yo dije, pues ya me dejaron aquí sola, ya se fueron a almorzar y me invitaron. No, no, Estamos maestra. hablando por WhatsApp poniéndonos de acuerdo, maestra. Ah, ok. Bueno, pues ahorita me dicen, pues. Sí. Mi idea también es
yo sé que algunos tienen actividades de otras materias o algunos hasta trabajan, porque me ha tocado el caso. Entonces, mi idea es la siguiente, como el examen casi es muy personalizado, les digo, la plataforma de Moodle me lo permite. Maestra, creo que sí, mejor el 22. El 22, para que tengan chance de repasar muy bien, tengan 2 viernes de mentorías para que trabajen sus dudas con Bricia. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Es como están votando mal la mayoría. Ok. Entonces déjenme anotar que su examen sería para el día 22. Sería jueves, ¿verdad? Eh, les decía como su examen es casi personalizado, sino que va a ser personalizado. Yo, por ejemplo, lo voy a poner para que se abra, lo puedan abrir a la hora que ustedes quieran, pero a partir de que lo abrieron, van a tener solamente 4 horas para entregarlo. Entonces, por si algunos trabajan, lo puedan entregar hasta el viernes, ¿sí? O incluso lo voy a dejar abierto jueves, viernes y sábado. Sí, no que ustedes vayan a tener 3 días para contestarlo, sino que ustedes dicen, bueno, en este fin de semana yo dispongo de 4 horas así para hacer mi examen a tal día, tal hora. Entonces van y abren su examen, van a tener 4 horas para resolverlo y entregarlo. ¿Sí? Cada quien se acomoda a la hora que lo quiera hacer. ¿Les parece? Sí, maestra. Maestra. Ok. Sí, maestra. Así va a estar entonces, la forma de trabajar el examen y que ustedes tengan sobre todo tiempo para trabajar sus dudas en mentorías. También pueden escribirme sus dudas en el chat. En el curso de Moodle hay 2 chats para dudas. En cada tema va a haber 2 chats para dudas de los temas. O directamente si me quieren preguntar un problema en específico en clase, también lo pueden hacer. Bueno, estos minutitos que nos faltan, vamos a empezar a avanzar. Les digo ya con el tema 3. De hecho, no sé si se acuerdan que cuando hicimos los equipos para los proyectos de aplicación, ya la próxima semana los voy a subir ya bien los equipos al curso de Moodle. Esta semana sí tuve un poquito de trabajo, entonces ya no tuve chance de avanzar. Pero este tema, el tema 3, no sé si se acuerdan que lo repetí 2 veces, porque es un tema, aparte que vamos a estar trabajando un buen tiempo del curso, es uno de los temas que más aplicaciones tienen y más interesantes proyectos pues, se pueden desarrollar. Entonces, en el tema 3, primero vamos a ver cómo se expresan los números complejos. Los números complejos son tan interesantes que tenemos 3 formas de representarlos. Hay una forma que se llama binómica, de representar números complejos, y otra forma que se llama polar o trigonométrica. A esta binómica también se le puede llamar rectangular.
En algunos libros así viene rectangular o binómica. Luego tenemos una forma polar o trigonométrica. Y una tercera forma de expresar números complejos va a ser la forma exponencial o la forma de Euler. Y sobre estas tres formas nosotros tenemos que ver todo el álgebra de los números complejos. Cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican, cómo se dividen. Cómo se sacan raíces, cómo se sacan potencias. Cómo pasar de una forma a otra. Entonces, sí, esta parte es muy amplia. Este teorema se usa para sacar raíces de números complejos. Luego todavía, aparte de raíces, vamos a sacar logaritmos, que sería la última de las operaciones que vamos a ver sobre números complejos. Entonces, sí, va a ser una parte bastante amplia de nuestro curso. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a definir qué son los números complejos. De lo que estuvimos ahorita repasando en los primeros 40 minutos, recordamos que los números reales son los que se pueden graficar en una recta numérica. Están compuestos de números naturales, enteros, racionales, irracionales, ¿sí? Todos esos números que ahorita comentábamos. Bueno, el campo de los números complejos es un campo más amplio. De hecho, los números complejos abarcan todos los números que existen, incluso los números reales están contenidos en los números complejos. Y los números complejos nacen cuando se empiezan a resolver ecuaciones cúbicas, ecuaciones de orden 3. Algunos matemáticos le llamaban a estos números los números imposibles, a los números complejos, porque salen de operaciones como la que está aquí, de raíces de números negativos. Entonces, muchos no sé si tuvieron la oportunidad en la prepa o en la secundaria de definir lo que era el número i, o no, nunca lo habían visto. ¿O sí? Cuando resolvían la fórmula general, ¿se acuerdan? Que tenían que encontrar las raíces de ecuaciones cuadráticas. Ahí en la fórmula general aparece una raíz y a veces esa raíz me quedaba negativa. ¿A algunos les tocó ese caso? No, maestra. Nunca resolvieron ecuaciones cuadráticas donde les quedaba la raíz negativa. ¿Se acuerdan de la fórmula cuadrática? ¿Cuál era? La general de las cuadráticas, la que ustedes le llaman la chicharronera. ¿No se acuerdan? Para la fórmula de la que resolvía ecuaciones de este tipo. Es la de menos b más menos raíz de a cuadrada. Ay, caray, ya no me acuerdo bien. Va por aquí. En el formulario que les compartí, en el curso de Moodle viene la fórmula general.
Entonces yo encuentro dos raíces que hacen que esta ecuación se cumpla. Entonces aquí se fijan, tenían que sacar la raíz de este número, b cuadrada menos 4ac. Y a veces este número que está dentro de la raíz quedaba negativo. Y es cuando a veces se topaban con este número y con las raíces de números negativos. De hecho, de ahí nace la necesidad de definirlo. Cuando se resolvía esto, a veces decía que la ecuación no tenía solución o nada más no podían sacar las raíces porque quedaba una raíz negativa. Son a lo que se le llama números imaginarios, ¿no? Exactamente. Yo puedo tener números imaginarios puros, ¿sí? Y ahí es donde tenemos el número i. Entonces, si a los números complejos se representan ahora con esta letra, una C mayúscula con esta raya, ya abarcan los números imaginarios puros y los números reales. Y otros números que vamos a ir viendo. Estos números complejos tienen una parte real y una parte que se llama imaginaria. Pero todos estos números se basan en la definición de este número especial. Este número especial es el número i. Y lo definimos como raíz de menos 1. Esa es su definición. A veces aquí en ingeniería, como nosotros vamos a aplicar estos números a la solución de muchos problemas, en circuitos nosotros manejamos la letra I para denotar la corriente en un circuito. Entonces, para no confundirla con esta I de números complejo, lo que se hace es que también pueden encontrar la raíz de menos 1 como J. Eso se hace mucho en ingeniería. Se van a topar que en lugar de I, para denotar un número complejo, lo toman como J. Pero su definición es la raíz de menos 1. Y a los números complejos no nos podemos graficar en una recta. Ya tendríamos que graficarlos en un plano que se llama plano complejo. Entonces les decía, cuando se trata de solucionar la ecuación y me queda aquí este número que está dentro de la raíz, me queda negativo, se empezaba a pensar ya en este tipo de problemas. ¿Qué pasa cuando tengo la raíz de un número negativo? Y esta definición de este número la definición de I nos ayuda a resolver este tipo de problemas. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Les
digo, yo tengo el campo de los números reales, que son los que yo puedo graficar en una recta numérica. Y yo tengo el campo de los números complejos, que abarca todos los números. Donde les comentaba yo que para graficar un número complejo, aquí en números reales yo utilizaba mucho la variable X para denotar cualquier número que yo podía graficar en esta recta. Nosotros vamos a estar denotando nuestro número complejo como con la letra Z. Y entonces les decía, ya no lo voy a graficar nada más en una recta, sino lo voy a graficar en un plano, donde en el eje X voy a escribir la parte real de mi número y en el eje Y voy a escribir mi parte imaginaria. Y entonces yo voy a representar un número complejo como un punto en el plano complejo. Para eso, yo voy a tener tres formas diferentes de expresar el número complejo. Yo lo puedo expresar en forma binómica, número complejo, de la forma A más BI. Si se fijan aquí ya estoy utilizando la unidad imaginaria. Yo voy a poder expresar también en forma trigonométrica, donde mi número complejo estaría expresado como z igual a r coseno de teta más i seno de teta. Y una forma exponencial, donde el número complejo se pone en términos de la exponencial de Euler, esta e que repasábamos en los primeros 40 minutos de la clase. ¿Cuánto valía e? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto valía e, muchachos? 2.71. Usamos el número de Euler y con el número de Euler también podemos representar un número complejo. Entonces vamos a, en este tema, ver primero cómo se grafica un número complejo en forma binómica. Se grafica en el plano, donde aquí voy a poner la parte real de mi número y aquí la parte imaginaria de mi número complejo. Aquí la parte real la llamamos A y la parte imaginaria la llamamos B, de tal forma de que si yo tengo aquí la parte real, aquí tengo la parte imaginaria, mi número complejo estaría aquí, y este sería el número complejo A más BI. Ya no lo puedo graficar en una recta, tengo que usar un plano, el plano complejo. A veces aquí se le pone que es la parte real del número Z y acá se le pone que es la parte imaginaria del número Z. Entonces, en esta forma, se llama binómica, yo voy a poder, vamos a trabajar la operación de suma, resta, multiplicación, división,
y algunas potencias del número complejo. Algunas. Potencias chicas sobre todo, porque si queremos potencias más grandes, el problema lo hacemos más rápido en forma trigonométrica o en forma exponencial. También vamos a ver la forma trigonométrica, cómo expresar un número en forma trigonométrica o forma polar. Si ustedes se fijan, aquí para expresar el número z, yo utilizo dos parámetros. Utilizo el parámetro r y el parámetro θ. Si ustedes recuerdan de lo que estuvimos viendo de coordenadas polares, estos son parámetros polares. ¿Sí? Entonces, por eso también se le llama forma polar. Entonces, aquí mi número complejo, yo también lo voy a representar en el plano, pero en lugar de tener parte real y parte imaginaria, yo tengo el parámetro r y el parámetro θ, que también me ubican un punto en un plano. R, ¿qué era, muchachos? ¿Se acuerdan en coordenadas polares? Es el radio. Pero ¿cómo lo ponía? Del origen a donde está mi punto, esa distancia va a ser R. Mi punto Z va a estar aquí. Del origen acá a mi... Aquí tengo un plano que es un plano complejo. Aquí tengo la parte real de Z, aquí la parte imaginaria de Z. Y el ángulo, muchachos, ya tengo R, que es la distancia del origen a donde está mi punto. ¿Y el ángulo? ¿Cómo le hacemos para medir el ángulo? En coordenadas polares. ¿Cuál es? ¿Desde dónde lo empezamos a medir? Desde el eje X. Desde la aquí, que va a ser esta real. Y aquí lo empezamos a medir. Este es el ángulo θ. Y entonces, cuando demos R y θ, ubicamos a mi número complejo. La forma exponencial también lleva R y θ, si ustedes se fijan. También es una forma polar. ¿Sí? La gráfica se hace igualita. Yo voy a tener R, que es la distancia al origen a donde está mi punto. Y θ va a ser el ángulo igual. La diferencia que vamos a tener es que aquí el ángulo lo vamos a medir en grados. Y acá el ángulo lo vamos a medir en radianes. Por eso insistía mucho de que estos parámetros polares los teníamos que saber trabajar tanto en grados como en radianes. Y entonces, pues hasta aquí la vamos a dejar, ya se va a acabar el tiempo. La próxima clase voy a empezar con este esquema donde les voy a explicar un poquito lo que vamos a estar trabajando en las tres formas, en la álgebra, en las tres formas de los números complejos. Les agradezco mucho, muchachos, y nos vemos el próximo lunes. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Nos vemos, maestro.